En este vídeo vamos a ver el segundo tipo de enlace químico, que es el enlace covalente. Recordemos que co se refería a compartición, compartir, valente se refiere a compartir electrones de valencia, es decir, compartir electrones de la última capa. Y es en esencia lo que supone este enlace químico. Empezamos recordando que hay tres clases de enlaces químicos. En primer lugar, si se unen átomos de metales con átomos de no metales, el enlace, lo hemos visto en el vídeo anterior, era iónico. Si se unen ahora átomos de no metales con otros átomos también de no metales, es decir, los átomos, podemos decir, de color amarillo, que son los no metales, entre sí, el enlace es el que vamos a estudiar ahora, que es el enlace covalente. Y si se unen átomos de metales entre sí, el enlace sería metálico, pero este lo veremos en un vídeo posterior. El enlace covalente, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo pueden unirse varios átomos de no metales. Recordemos que los no metales tienden a ganar siempre 1, 2, 3 o 4 electrones para completar su última capa y adquirir la configuración del gas noble siguiente en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno tiende a ganar un electrón para adquirir la configuración electrónica del helio, que estaría aquí. El carbono tendería a ganar 4, el nitrógeno y el fósforo tienden a ganar 3, por eso su valencia es menos 3. El oxígeno, azufre y selenio tienden a ganar 2, por eso su valencia es menos 2. Y el flúor, el cloro, bromo, yodo tienden a ganar 1, por eso su valencia es menos 1. Bien, si todos necesitan ganar, la única forma de unirse entre ellos es compartiendo electrones, ya que cuando comparten ganan todos un poco. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es el del enlace covalente entre dos átomos de cloro, que sabemos que es un no metal del grupo 17. Miremos lo que ocurre cuando se acercan dos átomos de cloro. Tenemos este átomo de cloro con 7 electrones en su última capa y este de aquí que tenía también otros 7 electrones. Lo podemos ver aquí como cada uno ha puesto un electrón en la zona intermedia entre los dos átomos y eso quiere decir que los están compartiendo. Ahora estos electrones ya no son de uno de ellos, sino que son de los dos a la vez. Eso quiere decir que ahora el cloro, si contamos, tiene 8 electrones en su última capa y este átomo de cloro tiene también 8 electrones en su última capa. Con lo cual, lo que hemos conseguido es, partiendo de 7, al compartir una pareja de electrones, que es esta de aquí, los dos átomos han conseguido obtener el octeto, es decir, 8 electrones en su última capa y por tanto tener la configuración electrónica de un gas noble. Bien, esto se expresa como Cl2 porque los dos átomos están fuertemente unidos formando lo que es una molécula. Lo vamos a ver ahora. Cada átomo de cloro comparte un electrón y se forma una molécula de cloro. Por tanto, una molécula, como vemos, es un pequeño grupo de átomos que comparten electrones entre sí y forman una unión muy fuerte entre ellos, ¿de acuerdo? Bien, pues este enlace covalente, que forma muchas moléculas, se repite muchas veces en millones de moléculas que forman luego el gas que nosotros vemos en realidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver con un ultramicroscopio las moléculas que hay dentro de un recipiente de gas cloro, imaginemos que esto es pues bueno, un recipiente que contiene gas cloro, las moléculas de cloro estarían moviéndose rápidamente, chocando entre sí con las paredes y serían esos grupitos de dos átomos que hemos visto en esta diapositiva. Otro ejemplo de enlace covalente es el que ocurre entre dos átomos de hidrógeno. Lo vemos aquí, el hidrógeno es un no metal también y se va a unir dos átomos, como vemos, compartiendo cada uno un electrón. Se pone en la zona intermedia, como os decía, de los dos átomos y ahora estos dos electrones ya no pertenecen a uno de ellos, sino que pertenecen a los dos. Pero claro, al tener esos dos electrones compartidos, este átomo ya tiene la configuración del helio, del gas noble anterior, y el otro átomo también tiene la configuración, como vemos, del gas noble siguiente, que es el helio. Bien, pues esto también se puede expresar, los químicos lo representamos ponemos el símbolo del átomo y ponemos el electrón que va a compartir. Y una vez que se acercan, ya la zona intermedia es la que contiene esos dos electrones, que al ser compartidos, pues quedarían en medio de los dos átomos. Se puede representar también con una rayita o un guión
entendemos o todos sabemos que es una pareja de electrones compartidos. Y la molécula se representa directamente como H2, ya que contiene dos átomos de hidrógeno muy fuertemente unidos. Bien, hasta ahora hemos visto que los átomos pueden compartir un par de electrones, uno de cada átomo, como por ejemplo hemos visto en la molécula de cloro y en la molécula de hidrógeno, pero los no metales también pueden compartir dos pares de electrones. Entonces se formaría un enlace doble. Lo vamos a ver con la molécula de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, en su capa de valencia, y ahora tenemos dos átomos de oxígeno que se acercan y que por separado no cumplen la regla del octeto. Sin embargo, si comparten dos parejas de electrones, como vemos aquí, una pareja y otra pareja, entonces si ahora contamos, sí que aparecen, este átomo de oxígeno, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en su última capa. Ha conseguido el octeto porque ha compartido dos parejas. Y este le pasa exactamente igual. Ahora sí cumple la regla del octeto, pero deben compartir dos parejas de electrones, o lo que es lo mismo, 4 electrones. Así se forma la molécula de oxígeno, que la representamos con estos guioncitos o rayas que cada uno sabemos que es un par de electrones, y que también lo habremos visto representada muchas veces con el famoso O2, que quiere decir que hay dos átomos unidos fuertemente dentro o en una molécula. Bien, hemos visto hasta ahora que los átomos que se unían eran iguales, pero ni tienen por qué ser solo dos, ni tienen por qué ser iguales. Es decir, los átomos pueden ser diferentes y además compartir uno o varios electrones. Lo vamos a ver con la molécula de agua. Aquí tenemos un átomo de oxígeno que tiene 6 electrones en su última capa y necesita compartir 2. Pero los átomos de hidrógeno vemos que cada uno necesita compartir uno. Luego se forma la molécula de agua cuando cada hidrógeno y el oxígeno comparten un electrón. Ya hemos visto que hay aquí una pareja compartida y aquí otra pareja compartida. Bien, pues de esta forma se produce la molécula de agua. Tenemos un átomo de hidrógeno con una pareja de electrones compartiendo con el átomo de oxígeno y luego el otro hidrógeno con otra pareja de electrones. Bien, estos 4 electrones, sin embargo, serían estos 4 de aquí porque no se comparten con nadie y siguen perteneciendo al átomo de oxígeno. También la molécula de agua todos sabemos que se escribe como H2O y se refiere a que en cada molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno, como vemos aquí, y un átomo de oxígeno. También hay otra molécula muy importante para los seres vivos y para la naturaleza, que es la molécula de dióxido de carbono. Tiene dos átomos de oxígeno, como vemos aquí, y el átomo de carbono, que es el átomo central. Sí, el átomo de carbono tiene 4 electrones en su última capa y por tanto va a intentar compartir otros 4 para alcanzar el octeto. Y los átomos de oxígeno tienen 6, luego van a intentar compartir 2 átomos de oxígeno, perdón, 2 electrones cada uno. Y aquí lo vemos. Vemos cómo comparten dos parejas aquí y otras dos parejas aquí, de tal manera que se forma la molécula de CO2. Esta molécula es la famosísima molécula de dióxido de carbono, que es esa molécula que expulsamos los seres vivos al respirar, o en concreto las personas al respirar, y la que absorben las plantas cuando necesitan realizar la fotosíntesis. Vemos que tiene dos enlaces dobles entre el carbono y el oxígeno. Y luego aquí hay unos electrones que pertenecen a cada oxígeno y esos no se comparten. Los electrones compartidos siempre están en la zona que hay entre dos átomos y los no compartidos quedan cada uno cerca del átomo a los que pertenecen. Bien, en los enlaces covalentes hemos visto que se forman esas moléculas, esos pequeños grupos de átomos unidos muy fuertemente por enlace covalente, como el Cl2, H2, H2O, CO2, pero ¿se unen también entre sí las moléculas? Es decir, es como si dijéramos que en principio las moléculas por dentro están fuertemente unidas, pero entre una molécula y otra hay fuerzas. ¿Se unen también entre sí? Pues sí se unen, pero con unas fuerzas muy débiles. Esas fuerzas son más fuertes en estado sólido, más intensas, menos fuertes en estado líquido y muy débiles en estado gas. Y es lo que vamos a intentar ver en esta animación, donde tenemos una serie de cubitos de hielo. Sabemos que el hielo es agua, luego es un compuesto covalente, como vemos aquí.
Entonces, cuando nosotros calentamos unos cubitos de hielo, en el hielo las moléculas estaban fuertemente unidas porque estábamos en un sólido. Pero vemos que cuando vamos calentando y se va fundiendo el hielo, se va derritiendo, las moléculas, que cada esferita de estas azul sería una molécula de agua, se van separando cada vez más porque las fuerzas entre ellas son cada vez más débiles. Bien, si seguimos calentando y llegamos, como veremos ahora, a que se empiecen a escapar algunas moléculas a estado gas, vemos que las fuerzas entre las moléculas en estado gas son todavía mucho más débiles, con lo cual se pueden escapar incluso de la superficie del líquido y son lo que forman el vapor de agua que todos conocemos cuando está hirviendo. Aquí lo vemos en la animación, cuando está hirviendo el agua. Por tanto, en el estado sólido las moléculas están fuertemente unidas, en el líquido menos, y en el estado gas prácticamente no hay fuerzas de atracción entre ellas. Entonces, resumiendo, el enlace covalente, en primer lugar, tenemos que decir que el átomo o átomos de no metales comparten uno o varios electrones de valencia de su última capa. De ahí la palabra de covalente. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la molécula de agua con el átomo de hidrógeno compartiendo un electrón con el átomo de oxígeno y este átomo de hidrógeno compartiendo otro electrón con el átomo de oxígeno. Se forman moléculas que son pequeños grupos de átomos unidos entre sí por compartición de electrones. Vamos a ver, por ejemplo, una molécula de agua estaría bien representada así, con el átomo de hidrógeno y el de oxígeno fuertemente unidos por compartición de electrones. Y las moléculas entre sí están unidas muy débilmente unas con otras. Por ejemplo, aquí tendríamos la estructura, esto podría ser del hielo, por ejemplo, ¿no? Como las moléculas de agua están fuertemente unidos entre sí los átomos para formar el enlace covalente dentro de las moléculas, pero entre molécula y molécula las fuerzas son muy débiles y los podemos rápidamente separar fácilmente. Por tanto, los compuestos covalentes con enlace covalente pueden ser sólidos, líquidos o gases. De hecho, por ejemplo, el fósforo es un sólido, es un compuesto covalente porque el fósforo es un no metal. Por ejemplo, el agua es un líquido. Y luego hay también muchos gases como el oxígeno, el nitrógeno, el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono. Todos están formados por moléculas. Los sólidos son blanditos, no son nada duros, como sin embargo sí que lo eran los enlaces iónicos, y forman las moléculas de los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos estamos formados fundamentalmente por compuestos covalentes o por moléculas covalentes. Hasta nada menos que la molécula más famosa de los seres vivos, que es el ADN. Aquí lo tenemos, el ácido desoxirribonucleico en realidad es unión de átomos de no metal, luego por tanto es una enorme molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Y con esto pues terminamos el vídeo sobre el enlace covalente.